Buenos días con todos y con todas. Vamos Qué a buen día. empezar. Escuela de conducción, ¿alguien sabe quién? ¿Alguien Me sabe? imagino que debe ser Blanquita esa profe. Ya. Sí, si es que no me sale con nombre, me sale como escuela de conducción. No sabía quién era. Listo. Buen día, nuevamente con todos, con todas. Vamos a ir avanzando un poco en el tema de seguridad, salud y medio ambiente. Sí, igual antes de iniciar, ayúdenme por favor, todos anotando en el chat, escribiendo su nombre, sí, su nombre y su apellido, que esa es mi forma de llevar el registro de asistencia. Ahora no sé cuántos falten, déjenme ver. Diana, Michael, Fernando, ¿quién es usuario? ¿Hay alguien que está solo como usuario? Ayúdeme por favor colocando el nombre, Gabriel. Ha sido Gabriel. Ya. Todavía faltan, pero dijimos que íbamos a empezar 10 y 10, entonces iniciemos nomás. Por favor, el resto también, por favor, registren en el chat su nombre. Ya, un poco para ya ir iniciando con lo que es la seguridad, salud en el medio y medio ambiente. ¿Alguien de ustedes qué idea tiene sobre este tema? ¿O qué idea les da? ¿Ninguna idea? Voy a preguntarles uno por uno. Alexander, ¿qué idea le da esta palabra seguridad, o estas palabras más bien, seguridad, salud y medio ambiente? Dijo Fernando y que buen día. Entonces, No lo escucho. No le escuché. Tal vez puede alzar un poquito la voz. Bajito. No se escucha. Ninguna idea. Fernando, ¿qué idea le da a las palabras seguridad, salud y medio ambiente? Quizás pueda ser una relación equitativa entre la sociedad y el medio ambiente. ¿Ya? Puede ser. ¿Quién más está? Gabriel, ¿qué es medio ambiente? ¿O qué podría usted definir como medio ambiente? Porque el compañero nos dice una relación entre la seguridad y el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? ¿O qué idea le da a usted eso del medio ambiente? El medio ambiente es todo lo que ¿Nos tiene que ver escucha, con Gabriel? la biodiversidad, los ecosistemas y todo eso. Blanca, ¿qué idea le da esto de, o qué es el medio ambiente? ¿Solo el medio ambiente o la integración de las tres palabras? Veamos la integración de las tres, a ver qué nos dice usted. El comportamiento dentro de la industria para dar seguridad tanto a lo que es al trabajador, a la empresa y al medio, y la interacción entre estos. ¿Ya? Sí, 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 por ahí va. Sí, entonces, un poco, si ya nos vamos al ámbito industrial, va a ser como toda esta integración, ¿no? En el tema de seguridad o del cuidado o de evitar daños, ¿sí? Tanto al trabajador como al medio ambiente. Claro, al ser la carrera de ambiental, obviamente nos enfocaremos también al tema de daño a la naturaleza, por ejemplo, o a sistemas ecológicos que estén cercanos a una u otra entidad. Ahora, medio ambiente, como les había dicho el día de ayer, no solo se refiere a temas de la naturaleza, sino en sí, en general, al medio, ¿no? Donde nos desarrollamos los seres humanos un poco
Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, podemos hablar tanto en sectores rurales como en sectores urbanos. ¿Sí? Por ejemplo, se puede analizar el medio ambiente, por ejemplo, en la ciudad de Quito. Dentro de este medio ambiente podemos hablar de contaminación, yo qué sé, de crecimiento poblacional a los alrededores, de impactos, del crecimiento poblacional, de impactos del sistema de transporte. Todo esto tiene que ver con el medio ambiente. Ahora un poco más en la materia nos enfocaremos en el ámbito del trabajo, sí, nos enfocaremos un poco más en eso y también en el tema de prevención, incluso de accidentes dentro de estas áreas. Y un poco para ir pasando el título, vamos a ver aquí. Entonces, primero vamos a hablar un poco de seguridad y salud en el trabajo. Sí, entonces este es un campo, como ustedes ven, interdisciplinar. Cuando se dice interdisciplinar, quiere decir que aquí confluyen e interaccionan varias disciplinas. Y estas disciplinas van a englobar incluso la prevención de los riesgos laborales que son propios de cada una de las actividades que a veces realizamos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un riesgo laboral de una persona que trabaja, yo qué sé, en alturas, en construcción, si han visto los señores que se suben y están construyendo, que hablar de un riesgo laboral en una oficina, por ejemplo. Son riesgos distintos. Entonces depende mucho de la actividad en la que se esté involucrado el individuo. En la oficina, yo qué sé, el riesgo puede ser, o lo que puede estar ocasionando son cuestiones, no sé, estrés, puede ser cuestiones de la salud como el tema de la columna, me parece. Y en cambio, por ejemplo, los riesgos que puede haber dentro de una construcción son riesgos, por ejemplo, de caída de alturas, por ejemplo. Entonces, son actividades sumamente distintas. Entonces, van a estar relacionadas con esto. En ese sentido, lo que busca también esta seguridad y salud en el trabajo es un poco la promoción y el mantenimiento del más alto grado de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos nosotros de promoción es un poco sacarlo este término de lo que normalmente se lo ocupa como para publicidad, más bien es como para la difusión, ¿sí? De cuáles son las normas, por ejemplo, en el trabajo para evitar accidentes, o difusión de cuáles son los mecanismos de prevenir un accidente, o formas de evitar un accidente. Todo eso se refiere a promoción, a divulgar la información en lo que respecta al tema de seguridad, ¿sí? A socializar esta información, claro, con los trabajadores y con los entes que también están relacionados con este trabajo, porque no es que es un trabajo, no es que los trabajos son aislados, ¿no es cierto? Tienen que ver con otro tipo también de servicios que pueden estar requiriendo uno u otro trabajo, por ejemplo, en la construcción, ¿no es cierto? El trabajo como tal sería como construir el edificio. Pero digamos, esta construcción de este edificio va a estar relacionada, por ejemplo, con empresas proveedoras de material. Entonces, dentro el análisis de riesgos de alguna forma o de la evaluación del riesgo dentro de esta construcción, se tiene que tomar en cuenta también a estas empresas que van a llegar, yo que sé, a dejar material, etcétera, y también ellos deben ser informados y debe ser socializado con ellos el tema de los riesgos, el tema de cómo se maneja la seguridad, de qué equipo de protección personal deben llevar para ingresar a las instalaciones, porque como decimos, no es un ente aislado, o una industria, por ejemplo, no es un ente aislado, va a tener licitadores, proveedores, etcétera. Todos deben conocer la cuestión de la seguridad en el sector para evitar accidentes, ¿sí? Esto en sí implica cómo crear condiciones adecuadas que propendan a evitar los accidentes. Ahora, en muchos casos, estos accidentes no se van a poder. Es muy ideal decir que se evitan todos los accidentes al 100%, sino lo que se hace también es una minimización, ¿sí? De los riesgos como tal. Entonces, no vamos a decir que va a haber un lugar con riesgo cero, eso es imposible, es demasiado ideal,
pero lo que sí se puede hacer es minimizar los riesgos al máximo posible dentro de los ámbitos laborales y en otros aspectos también. Y también se busca evitar de alguna manera que se produzcan las enfermedades profesionales. Esto ya más enfocado al trabajador, entonces se debe buscar mecanismos, estudios, formas en que se prevenga y se cuide también la salud de los profesionales, de los trabajadores que estén inmersos dentro del proceso productivo, ¿sí? Ahora en nuestro país, ¿cómo ven este tema? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué tan desarrollado estará? ¿Qué opinan? ¿Han trabajado alguna vez en alguna empresa, algo? ¿Han visto? Benja, no sé si soy solo yo, pero lo escucho bien bajo. Bien bajo. También le escucho bajo a usted. Los demás me escuchan bajo también. Voy a acercar la compu. Tal vez sea por eso. No, profe, sí se escucha bien. El ahí sí se escucha bien. Fernando, ¿está en teléfono? No, Inge, en la compu. ¿En la compu? ¿Qué será? Tal vez poniéndose audífonos suele funcionar mejor a veces cuando hay estos problemas. Ya voy, aquí. Puede usar audífonos tal vez y avíseme ahí si escucha mejor. Sino para ver qué más se puede hacer. Nosotros sí me escuchan. Igual ya me acerqué un poco más a la computadora para que pueda escucharme. Ahí sí. Me avisa ya, Fernando, a ver qué tal le va con audífonos. Ahorita sí. Listo. Entonces, como les Ahorita decía, sí. dígame. Ya ahorita sí lo escucho mejor. Ya, perfecto. Entonces, estábamos viendo, ¿no es cierto?, que son todas estas acciones que debe tomar, sea la empresa, la industria, o debemos tomar incluso nosotros para evitar accidentes. Alguien de ustedes que haya trabajado, ¿cómo creen que se maneja la seguridad en los ámbitos laborales? ¿Qué tan desarrollado está en este país? O en general, en los diferentes ámbitos. Profe, yo pienso que en el Ecuador más bien esto es una técnica nueva que recién se ha estado implementando en los últimos años y no, como le comento, es nuevo en cuanto a los trabajos y no se ha venido aplicando de la manera correcta y recién están lo que sería aplicando las leyes, normas, vigilancias para la prevención de accidentes, de enfermedades y todo lo que sería relacionado a la seguridad industrial en todos los ámbitos. Ya. Ahora yo también concuerdo con el compañero y bastante. En el país todavía es una cuestión que está en desarrollo. Si bien es cierto, en países como más industrializados, esto es una cosa como ya que va de ley, o sea, y no se necesita como estar presionando para que suceda. En el país todavía hay como falencias y se está de alguna forma ingresando a este mundo de la seguridad y todavía falta un montón, yo creo, en este tema. Claro, cuando usted va, por ejemplo, a empresas o a industrias que no son ecuatorianas, sino más bien extranjeras, usted ve unas normas de seguridad sumamente más eficaces y quizás más fuertes que las que se ven en empresas propias del país. Sí, es un campo en desarrollo. Sin embargo, es necesario ya tomarlo en cuenta porque, como ustedes saben, es necesario cuidar tanto a las personas como también al medio ambiente, porque el hecho de que no haya estas medidas de seguridad no solo afecta al ser humano como tal, sino también al medio ambiente e incluso a los ecosistemas. ¿Sí? No sé, al hacer las cosas como a la empírica, sin un mayor estudio, termina trayendo cuestiones catastróficas de alguna manera. Y en ese sentido también invitarles a ser conscientes cuando ustedes trabajen, tal vez alguien tenga que trabajar en un lugar en donde tenga que aforar tanques, etcétera, tener en cuenta el tema de la seguridad y las normas que se manejen dentro de la empresa para minimizar y evitar los accidentes.
Aquí, por lo tanto, también dice que para conseguir el objetivo que tiene como tal la seguridad, que es reducir los accidentes o minimizar los riesgos, es importante que tanto las empresas y los empleadores realicen evaluaciones pertinentes de riesgos, ¿sí? Toda actividad, ¿sí? Toda actividad tiene un riesgo, ¿sí? Lo que se tiene que hacer en ese sentido es estudiar qué riesgo es, minimizar el riesgo y los que se puede eliminar como riesgos, se los elimina. Sí, como les dije hace un rato, es ideal decir que se eliminen los riesgos al 100%. ¿Sí? Lo que se busca es minimizar estos riesgos. Y en función de eso se debe decidir las medidas que se deben implementar eh, para, eh, para tomar de alguna forma acciones en los diferentes ámbitos que involucran el tema de la seguridad. Por otro lado, también la Organización Internacional del Trabajo dice que la seguridad, en este caso la seguridad y la salud en el trabajo, debe abarcar el bienestar social, es decir, debe ser más coherente con la sociedad en la que vivimos, debe propender a que esto se transmite incluso hacia las familias, porque no es pues que el trabajador es un ente aislado, sino que tiene familias, etcétera. Entonces debe estar en buenas condiciones para que eso se transfiera incluso a su hogar. Y también tiene que ver con el tema del bienestar mental. Si bien es cierto, hay enfermedades que pueden ser de tipo físico, visibles a lo físico, es decir, un golpe, una caída, me quebré una mano, etcétera, cualquier cosa, pero también están estas enfermedades mentales y psicológicas. Y en ese sentido, yo creo que sí también hace mucha falta aquí trabajar el tema del bienestar mental del trabajador como tal, y se debe tomar medidas también en ese sentido, ¿sí? Y empezar a realizar prácticas que permitan que la situación mental, el bienestar mental del trabajador estén en óptimas condiciones. Incluso eso le conviene al trabajador para que sea más productivo el obrero. Y también, obviamente, tiene que ver con el bienestar físico, es decir, evitar como estos accidentes. Yo que sé, hay actividades que producen, por ejemplo, escoliosis, temas de la columna, actividades que producen, no sé, el tema de los ojos, ceguera, otras que producen, ahora esto de, que está creo de moda por el tema de estar solo en las computadoras, produce algo aquí en esta parte de la mano, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero también es una enfermedad laboral y también se debe propender a minimizar de alguna forma el riesgo de adquirir esa enfermedad. Por lo tanto, vemos que también la seguridad no solo trata de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, sino también nos permite identificar los riesgos que existen en un trabajo y también nos permite adoptar las medidas adecuadas para prevenir, ¿sí?, el tema de accidentes y controlar también en ese sentido los accidentes. Es decir, no sé, poner yo que sé, estos anuncios que saben poner peligro, no sé, o han visto estas cositas que ponen peligro, piso resbaloso o peligro de caída. Todos estas señaléticas permiten de alguna forma ir previniendo los riesgos, indicar igual a la gente en dónde puede estar, en dónde no puede estar. Por ejemplo, estas cuestiones de las tomas eléctricas, siempre han visto estos paneles eléctricos tienen peligro, no tocar, riesgo eléctrico. Entonces son formas de trabajar en el ámbito de la prevención. Además de eso, esta seguridad y salud en el trabajo, obviamente, o sí va a tener en sí una relación con otras áreas científicas. Mucha relación, sobre todo con el tema de la medicina, sí, va a tener mucha relación. Yo creo que en ese sentido se debería trabajar un poco en el tema de medicina preventiva. Ahora, el tema de medicina preventiva en el país tampoco es que esté desarrollado. En nuestro país la salud o el desarrollo de la salud está más bien enfocado en curar la enfermedad, no en prevenir la enfermedad. Entonces sí sería importante desarrollar esta área del conocimiento y incluso en el ámbito laboral, o sea, prevenir
las enfermedades laborales. No siempre se lo hace. También tiene que ver mucho con la salud pública, obviamente los entes reguladores y como el Ministerio de Salud tienen mucho que ver en esta área. Y también obviamente son los que están inmersos dentro de las legislaciones y dentro de la fiscalización de la cuestión de la seguridad industrial. También tiene que ver la ingeniería industrial, es decir, los diseños que se hagan para una u otra actividad y las directrices que se den para el manejo de ciertas maquinarias. Otra área que también tiene que ver es la ergonomía. La ergonomía tiene más que ver como, por ejemplo, con el diseño del espacio para el trabajador que genere menos impacto. Por ejemplo, para alguien que trabaja en una oficina, lo que se hace dentro de la ergonomía, por ejemplo, es diseñar una silla que permita la correcta postura cuando se está realizando el trabajo, ¿sí? Diseñar igual el espacio, la altura del teclado, cuando tiene que escribir para que no le afecte, yo qué sé, algunas partes de la mano de la muñeca, diseñar los espacios en donde está el obrero, no sé, realizando una actividad que tenga que, no sé, llevar una caja o cosas así. Entonces, todo este tipo de cuestiones se ve dentro de la ergonomía, el diseño de los espacios para que el trabajador tenga menos impacto en el momento de realizar su actividad. Por otro lado, también está la química, obviamente esta se relaciona con un montón de cosas, y también está la psicología. Porque como vemos, esta seguridad no solo abarca el tema físico, sino también el tema mental. Entonces, la psicología viene a ser como una ciencia que apoya un área de la seguridad y la salud en el trabajo. Hasta aquí, tal vez tienen alguna duda o inquietud o algo que quieran comentar. Yo dije, ¿Dijo no o dijo yo? ¿me escucha? Casi no le escucho, Alexander. Se escucha como un susurro. No sé si alguien tiene algo que Ahí dije, ¿me comentar escucha? o preguntar. ¿No? Parece No, no. escucha. Avancemos entonces. Ahí se me pasó. Ya. Ahora, dentro de lo que es la seguridad, es importante conocer algunos conceptos fundamentales, ¿sí? Conceptos que vamos a tener que estar manejando y tener que diferenciarlos. Porque, por ejemplo, es muy común confundir lo que es peligro con riesgo, que es la primera diapositiva que ustedes ven. Entonces, cuando nosotros hablamos de peligro, se está hablando de cualquier fuente, ¿sí? O cualquier situación o cualquier actividad o acto que tenga un potencial de producir un accidente. Por ejemplo, una actividad que aquí en la foto yo les había puesto, aquí la actividad que tiene como de alguna forma un potencial de producir un accidente es este trabajo en altura. Si ustedes ven, estos trabajadores están en estos andamios de los edificios súper altos, entonces este trabajo en alturas viene a ser una fuente o una actividad que tiene un potencial de producir un accidente. Por ejemplo, si los trabajadores no realizan la actividad de alguna forma con los instrumentos o elementos adecuados, yo que sé, utilizar un arnés, por ejemplo. Ustedes ven estos trabajadores de aquí no utilizan un arnés, entonces están de alguna forma expuestos a este peligro, ¿sí? Y estos peligros o estos daños que puede producir la actividad pueden ser lesiones, ¿sí? Lesiones físicas, de alguna manera, pueden ser enfermedades en general, por ejemplo, hay actividades que producen asma, ¿sí? O puede ser una enfermedad, ¿qué otra enfermedad? Enfermedades de la columna como tal, enfermedades mentales también. Entonces, son todas estas actividades, situaciones que pueden causar un daño en algún momento. ¿Sí? Y este daño no solo va a ser al ser humano, sino también se deben considerar dentro de estas actividades que pueden ocasionar un daño al ambiente. Por ejemplo, la extracción petrolera, se me ocurre ahorita, ¿sí? El perforar un pozo y pasar una tubería, como lo que pasó recién con el OCP, pasar una tubería por toda la región, y ahí el peligro es que esa tubería en algún momento
o esa tubería tiene un potencial de causar un daño porque si se rompe puede generar contaminación debido al derrame de crudo, ¿sí? Por otro lado está en cambio el riesgo. El riesgo en cambio viene a ser como la combinación de las probabilidades de que ocurra un evento o una exposición peligrosa. Y esta puede tener como una severidad distinta dependiendo de la exposición. Sí, puede ser más leve o más fuerte, depende como ustedes o cómo se esté exponiendo al peligro. Aquí me encontraba como esta imagen, por ejemplo, el peligro en este caso viene a ser, digamos, que es un tigre, ¿sí? El tigre. Ahora, cuando nosotros ya hablamos de riesgo, el riesgo es que yo me acerque al tigre, ¿no es cierto? Si el tigre no está enjaulado, obviamente el riesgo es mucho más alto. Y yo me acerqué al tigre, ¿no es cierto? Y si el tigre está enjaulado, el riesgo es más bajo. Entonces el peligro es el tigre, ¿sí? Porque tiene un potencial de causar daño. Ahora yo estoy causando el riesgo al yo acercarme a este animalito. Puchica, mucho peor si está sin jaula, es un riesgo alto, y si está enjaulado es un riesgo bajo. Pero ahí vemos cómo son distintos como los peligros y los riesgos. En el caso de la foto de arriba, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál sería el peligro? La actividad en sí, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es la construcción en alturas, ese es el peligro. Ahora el riesgo viene a ser de caída. Este riesgo puede ser más alto o más bajo dependiendo. En este caso, estos trabajadores tienen un riesgo sumamente elevado porque no están usando, por ejemplo, un arnés. Es necesario cuando se hace trabajo en alturas usar un arnés. Entonces, hay riesgo elevado al no usar un arnés. Ahora, en este caso, si estuvieran con un arnés, digamos, sigue habiendo ese riesgo de la caída, pero de alguna forma es más leve porque este arnés lo que permitiría un poco es minimizar el riesgo de alguna manera, en algún momento, si se llega a caer, pero en cambio sin arnés sí es súper, súper alto el riesgo de perder la vida, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas tal vez? ¿No? ¿Nos puede dar otro ejemplo, por favor, de peligro versus riesgo? Ya. A ver, con el COVID-19, ¿cuál es el peligro? A ver, ¿quién me dice cuál sería el peligro? Teniendo en cuenta la definición. Me dice que situación o acto que tenga el potencial de producir daño. Si hablamos del virus en la actualidad, ¿cuál sería el peligro? ¿Y cuál sería el riesgo? El peligro podría ser, por ejemplo, en las actividades de primera línea, como sería enfermería, los doctores, ese tipo de cosas, y el riesgo sería el riesgo a contagiarse. El riesgo de contagiarse, perfecto. O también visto desde otro enfoque, nosotros podemos hablar como peligro el virus. El virus viene a ser el peligro, ¿no es cierto? Este es un factor que tiene un potencial de causar daño en la salud, ¿no es cierto? Y el riesgo es que yo salga a andar sin mascarilla por todos lados, ¿no es cierto? Paseándome por medio Ecuador. Entonces yo estoy poniendo en riesgo de alguna forma mi vida al no usar elementos de protección o al andar por todos lados sin tener en cuenta que este peligro está latente en la sociedad. Entonces, en este caso, el peligro es el virus, el riesgo es el riesgo de contraer de alguna forma esta enfermedad. Y es un riesgo a la salud. Tal vez ahí está más claro, Diana. Sí, muchas gracias, Inge. Sí, ¿nos puede dar otro ejemplo? Igual en el ámbito laboral, un ejemplo. Puede ser en general, no hay problema, laboral o cualquier. Tal vez puede ser un riesgo lo que podría estar pasando en cuanto a un volcán.
Ya. el riesgo a que exista una erupción y el peligro es la erupción en sí, la lava y los fuegos los fuegos piroplásticos, la ceniza y todo eso. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces sí se entendió. Listo. Esos son como conceptos que vamos a manejar. Ahora también nosotros vamos a ver como el tema más adelante, más profundo, pero vamos a ver qué es la evaluación de riesgos. Ya, esta evaluación de riesgos es sumamente importante. Perdón. Dentro de las, perdón, dentro de las diferentes actividades que realiza el ser humano, porque de alguna forma nos va a permitir prevenir después de haber identificado. Entonces, esta cuestión de la evaluación de los riesgos es un proceso que nos permite a nosotros identificar los peligros derivados, si hablamos del trabajo, derivados de las condiciones del trabajo como tal, ¿sí? Se trata un poco de hacer un examen sistemático, es decir, tiene un proceso. Cuando hablo yo de sistemático, quiere decir que tiene un proceso y tiene diferentes etapas este proceso. Y deben ir de manera ordenada para poder realizar el estudio, ¿sí? Entonces, este viene a ser un proceso sistemático que ve como todos los aspectos de las condiciones del trabajo. ¿Y esto qué nos permite a nosotros? Por un lado, nos permite identificar causas de lesiones o posibles causas de lesiones o daños dentro del ámbito laboral, dentro de la zona, dentro del sector, ¿sí? Nos permite, por otro lado, eliminar los peligros que se puedan. Como dijimos, es ideal pensar que se eliminen todos los peligros al 100%, lo que va a hacer más bien esta evaluación es eliminar los peligros que sí se pueden eliminar y minimizar los que no se han podido, ¿sí? Nos permite, por otro lado, evaluar los riesgos que no pueden ser eliminados inmediatamente, pero debemos buscar mecanismos de minimización de estos, ¿sí? Entonces, evaluamos y vemos, hay este riesgo, este otro, entonces estas medidas vamos a tomar. Y en ese sentido, nos permite planificar y adoptar a la vez medidas correctivas y también medidas preventivas en los diferentes lugares. Déjenme ver. Aquí hay una pregunta. Una de las entidades del Ministerio de Trabajo. Dice Alexander, dice Inge, mi pregunta es, una de las entidades es el Ministerio de Trabajo que regula estas normas y cumplimientos de lo que es la seguridad industrial.